Bienvenidos a Cira Electric. El día de hoy estaremos estudiando la definición de un circuito eléctrico y los elementos que lo conforman. Un circuito eléctrico es la interconexión de elementos entre sí de forma tal que a través de cada uno de estos circule una corriente eléctrica tal como se muestra en el circuito de la figura. Entre los elementos que conforman el circuito eléctrico nos encontramos con los elementos activos que vienen representados por la fuente de voltaje y fuentes de corriente, y los elementos pasivos, que se clasifican como los disipativos en el caso de la resistencia y los no disipativos como el capacitor y el inductor. Entre otros tipos de fuentes, conseguimos las fuentes de voltaje controlada por un voltaje, que es una fuente en forma de rombo, cuyo parámetro de control, que en este caso es V sub X, y al ser multiplicado por este parámetro K, que es un número, entre estos extremos aparecerá un voltaje. De igual forma, la fuente de voltaje controlada por una corriente, donde el parámetro de control es I sub X, que al multiplicarlo por R, que tiene unidades de ohmio, entre estos extremos se entregará un voltaje al circuito. De igual forma, tenemos la fuente de corriente controlada por otra corriente, donde el parámetro de control es I sub X, que al ser multiplicado por un número K, en los extremos de esta fuente pasa a circular una corriente eléctrica a través del circuito. De la misma forma, tenemos la fuente de corriente controlada ahora por un voltaje, donde este parámetro V sub X, que es el parámetro de control, multiplicado por G, que tiene unidades de Siemens o de mho, que no es más sino que la conductancia, causa que en los extremos de esta fuente empiece a circular una corriente eléctrica a través del circuito. La resistencia eléctrica es aquel dispositivo capaz de oponerse al paso de la corriente eléctrica y por convención general de signo, en el extremo por donde ingresa la corriente se genera el positivo del voltaje de este elemento, que viene regido por la ley de Ohm, cuya inversa se denomina como la conductancia y es 1 entre el valor de la resistencia, en unidades de Siemens o en unidades de mho. Para el cálculo de la potencia de la resistencia tenemos tres fórmulas: V cuadrado entre R, V por I o la del corriente al cuadrado por resistencia, todas en unidades de vatios. También se le puede calcular la energía, que se define como la integral de la potencia en un momento dado, y simplemente sustituir las ecuaciones de potencia, cuya unidad de la energía es el joules. El capacitor es un dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Por convención general de signo, en el extremo del dispositivo por donde entra la corriente se genera el positivo del voltaje. La ecuación que define el estudio del capacitor es la corriente, definida como el valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Para calcular la potencia simplemente es el producto del voltaje por la corriente, y la energía se define como un medio del valor del capacitor por el voltaje al cuadrado en unidades de joules. El inductor es el dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. Por convención general de signo, en el extremo del dispositivo por donde ingresa la corriente me genera el positivo del voltaje. Viene regido por una ecuación diferencial. La forma de calcular la potencia es el producto del voltaje por la corriente y la energía es un medio del valor del inductor por la corriente al cuadrado en unidades de joules. Es recomendable en los circuitos eléctricos hacer el cálculo de balance de potencia. ¿En qué consiste el balance de potencia? En que toda la potencia entregada tiene que ser igual a la potencia absorbida por el circuito. ¿Cómo saber si un elemento consume o entrega potencia? Los elementos que consumen normalmente se identifican porque la corriente entra por el positivo del elemento que está dentro de este compartimento, mientras que los elementos que entregan potencia al circuito, la corriente sale del positivo
del voltaje del elemento que está en este compartimento. De esa forma se puede verificar si el elemento consume potencia o entrega potencia dentro del circuito eléctrico, de las cuales se debe cumplir esta igualdad. Bien amigos, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones. Muchas gracias y los espero en un próximo video.